Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar reducción al primer cuadrante. Existen tres casos de reducciones: para ángulos positivos que son menores de una vuelta, para ángulos positivos que son mayores de una vuelta y para los ángulos negativos. Vamos a empezar con ángulos positivos que son menores de una vuelta, ¿no? Entonces, a su vez, tenemos dos casos. Cuando trabajamos con 180, 360, cuando trabajamos con 90 y 270. ¿Sí? Bien, entonces, cuando trabajo con 180 y 360, vale decir, en función al eje de las abscisas, te sale la misma razón trigonométrica. Quiero hacer una reducción de un ángulo a un equivalente al primer cuadrante. Y cuando trabajo con 90 o 270, vale decir, el eje de las ordenadas, la razón cambia por la corrazón, ¿verdad? Bien, entonces 180 o 360 se mantiene la razón. 90 o 270 se cambia la razón por la corrazón, ¿no? Para que entendamos mejor, tenemos aquí algunos ejemplitos. Siempre en la reducción voy a trabajar en función de un ángulo alfa, donde ese ángulo hay que considerarlo como si fuera la medida de un ángulo agudo. Observa, 180 más alfa. Yo necesito saber en qué cuadrante está 180 más alfa. Entonces, ahí está 180. Si le sumo alfa, que es agudo, voy a estar en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, este ángulo está en el tercer cuadrante. Como es 180, recuerda, cuando es 180 se mantiene la razón. Entonces, para recordar, le voy a poner un M. ¿Ya? Y observamos que 180 más alfa es un ángulo que está en el tercer cuadrante, por lo tanto el seno es negativo. Y ahora mira la potencia de la reducción, ¿eh? Es negativo, se mantiene el seno. Es negativo y se mantiene el seno. Desaparece el cuadrantal y te quedas con alfa. Y ya está. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Tengo 300. 300 grados, ¿en qué cuadrante está? Entre 270 y 360, el cuarto cuadrante. Entonces yo puedo hacer cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. O trabajo con el eje X o trabajo con el eje Y, ¿no? Por ejemplo, 300 que está acá, yo puedo decir 270 más 30 o puedo decir 360 menos 60, ¿no? Voy a poner 360 menos 60, ¿no? Entonces, 300 o 360 menos 60 es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo, ¿verdad? Eso lo vemos por signos. Como es 360, se mantiene. Por lo tanto, la solución de esto va a ser coseno de 60. Como es un ángulo que conocemos, ¿no? En este caso un notable, coseno de 60 vale 1/2. 90 más alfa, ¿no? 90 más alfa es un ángulo del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la tangente es negativa y cuando es 90 cambia, ¿no? Entonces esto me sale negativo y hay que cambiar la tangente. ¿Quién es su corrazón? La cotangente. Y ya está. 210. 210 está acá, en el tercer cuadrante, entre 180 y 270. Puedo decir 210, 180 más 30 o 270 menos 60, ¿no? Cosecante, perdón. Voy a poner 270 menos 60. 210 o 270 menos 60 es un ángulo del tercer cuadrante, donde la cosecante es negativa y cuando es 270, recuerda, cambia. Por lo tanto, ¿no? Es negativo y hay que cambiar la cosecante. La cosecante se vuelve secante, la corrazón. Desaparece el cuadrantal, este signo menos, y nos quedamos con 60. 60, como es conocido, su secante vale 2. Y ya está. ¿Sí? Ahora el segundo caso, para los ángulos positivos que son mayores de una vuelta, vale decir mayores de 360. La teoría dice que cuando son mayores de 360, mirad, desaparece eso de 360 por K y me quedo con alfa nada más. Entonces, como va a desaparecer los múltiplos de 360,
lo que hago es la división. 780 entre 360. Entonces, esa división vamos a 2, ¿correcto? 2 te hace 720, por lo tanto te queda 60. Y la teoría dice, desaparecen los múltiplos de 360 y te quedas con ese residuo. Por lo tanto, la tangente de 780 es lo mismo que decir tangente de 60. ¿Y cuál es el valor de la tangente de 60? Raíz cuadrada de 3. ¿Sí? A ver acá, 1920. 1920. Voy a dividir entre 360, ¿verdad? 5 sería 1800, ¿correcto? Mi residuo es 120. Pero ya no me está saliendo un residuo como es en ese caso que está en el primer cuadrante, un agudo, ¿no? Entonces, significa que acá tengo que hacer una reducción más. Se cancelan los múltiplos y entonces tendríamos el seno de 120. Y ahora estaría en uno de estos casos, cualquiera de ellos, ¿sí? 120 está en el segundo cuadrante, 90 más 30 o 180 menos 60, ¿no? Entonces yo le voy a poner, a ver, 180 menos 60. 180 menos 60, ¿no? Entonces, 120 o 180 menos 60 es un ángulo del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Como es 180, se mantiene. Por lo tanto, este resultado va a ser igual, positivo, se mantiene el seno de 60, ¿no? Cuyo valor trigonométrico es raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Tercer caso para los ángulos negativos. Observa, el seno de un ángulo negativo sale el signo menos. El coseno de un ángulo negativo es igual al positivo. Este caso de que el coseno de un negativo igual al positivo también ocurre con la secante, porque son recíprocas, recuerda. Secante de un negativo es igual a la secante del positivo. Para los otros 4 sale el signo menos, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen el seno de menos 150. Esto sería, como es seno, sale el signo menos el seno de 150. Y voy a hacer la reducción, ¿verdad? 150 es un ángulo que está en el segundo cuadrante, por lo tanto puedo decir 90 más 60 o 180 menos 30, ¿no? Voy a ponerle 180 menos 30. ¿Ya? Entonces, 150 o 180 menos 30 es un ángulo del segundo cuadrante, donde el seno es positivo, cuando es 180 se mantiene. Por lo tanto, me va a quedar menos el seno de 30, ¿no? Y todos conocemos el seno de 30 que vale 1/2. Pues, por lo tanto, me sale menos 1/2. Aquí, el coseno de un ángulo negativo. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del positivo, ¿no? Entonces sería coseno de 240. Pero 240 está acá, en el tercer cuadrante. Entonces, 180 más 60 o 270 menos 30. Voy a aplicar en este caso 270 menos 30. ¿Ya? 270 menos 30. Entonces, 270 menos 30 o 240 es un ángulo del tercer cuadrante, donde el coseno es negativo, y 270 cambia. Por lo tanto, me saldría menos, hay que cambiar el coseno, se vuelve seno, menos seno de 30. Y ese resultado es menos 1/2. Y ya está. Vamos a reforzar nuestra teoría con estos 3 ejemplos, ¿ya? Recuerda, 180 menos alfa es un ángulo del segundo cuadrante donde el seno es positivo. Cuando es 180 se mantiene. 270 menos alfa es un ángulo del tercer cuadrante, el coseno es negativo, 270 cambia. Entonces la expresión es positivo y se mantiene el seno. En el denominador es negativo y cambiamos el coseno. El coseno se vuelve seno. Por lo tanto, cociente de cantidades iguales y de signos diferentes, menos 1. Alfa más beta es 270. La idea es llevar a una sola variable, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, aquí, de que alfa
es 270 menos beta. Entonces voy a trabajar en función de beta. Seno, ya no de alfa, sino de 270 menos beta sobre el coseno de beta. ¿Sí? Acá yo tengo tangente de beta y la cotangente ya no de alfa, sino de 270 menos beta. ¿Correcto? 270 menos beta, tercer cuadrante, el seno negativo, 270 cambia, tercer cuadrante también, cotangente positivo y cambia. Por lo tanto, en el numerador es menos y hay que cambiar el seno, se vuelve coseno. Y en el denominador, coseno. Numerador, tangente, estamos hablando de una sola variable, se cambia la cotangente, se vuelve tangente. Aquí te da menos 1 más 1, 0. Aquí, a ver, mire el ángulo, es un ejemplo gráfico. Cuando tú tienes un ejemplo gráfico, tienes que apoyarte en un ángulo alfa, ¿no? Que sea positivo, que sea, en este caso, agudo siempre, ¿ya? Agudo. Y vamos a tener que trazar un sistema de referencia. Por acá, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Voy a buscar entonces un triángulo rectángulo. Bien, observa. Todo esto de acá es 16. Pero hasta acá, entonces, como ya avancé 2 y todo es 16, esto vale 14. Esta altura vale 3. Y observa teta y alfa, ¿no? Decimos teta más alfa acumulan 180. ¿Te das cuenta? Siempre hay que buscar que la suma o la diferencia sea un cuadrantal. Por lo tanto, teta va a ser igual a 180 menos alfa. Como me piden tangente, tangente de teta es igual a la tangente de 180 menos alfa. ¿Sí? Segundo cuadrante, 180 menos alfa, tangente negativa y se mantiene. Por lo tanto, va a ser igual a menos la tangente de alfa. Y aquí está este triángulo, mira, ¿ve? Entonces sería menos 3 sobre 14. Y ya está.